Qué bueno que siguen con nosotros, nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy estamos conversando con José Javier León, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el programa de formación de grado en comunicación social. José Javier además es doctor en ciencias para el desarrollo estratégico y un experto en análisis de lo que tiene que ver con tanto la mediática como con el simbolismo, con los significados sociales de los diferentes símbolos. Antes de continuar la conversación con José Javier, vamos a compartir nuevamente con todos ustedes la pregunta de la semana. Adelante nuestro espacio en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. La pregunta de esta semana tiene que ver con una frase muy usada. ¿De dónde viene esa frase que uno utiliza mucho, que es echar un polvo? ¿A qué se refiere? Usted lo sabe. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la frase echar un polvo? A lo mejor se van a sorprender con lo que es la etimología de esa palabra o de esa frase, o el comienzo, el origen de esa frase. Si no se la saben, esperen hasta el final del programa que les daremos la respuesta más verosímil que hemos encontrado en nuestras indagaciones. La pregunta de la semana llega a ustedes con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. José Javier, los Estados Unidos han venido armando toda una estrategia y la has mencionado que ha funcionado en diferentes países. No ha funcionado del todo en Venezuela, o por lo menos se les ha complicado más en Venezuela. Habrá algunas variantes interesantes que mostrar. Pero antes de que comencemos nuevamente la conversación o retomemos la conversación, vamos a compartir con todos ustedes un video en el cual Juan Carlos Monedero, que es un experto también en el desmontaje de la mediática, habla un poco de las mentiras que se han creado en relación a Venezuela. El video es muy largo, vamos a compartir con ustedes un trozo y luego seguimos la conversación. Adelante el video. No levantarás falsos testimonios, ni mentirás. Claro que hubo elecciones presidenciales, por supuesto. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que, de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución venezolana, se vence el periodo presidencial 2013-2019. Precisamente se hubiera violado la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019, o peor aún, si no se hubiesen realizado. Mentira número 2. Fue la propia oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que lo solicitó en el marco del diálogo en República Dominicana. Ojo. Y además fue la propia Asamblea Nacional Constituyente la que convocó el adelanto de la elección presidencial para así dar el marco legal. Y hay que recordar que la Asamblea Constituyente es la legítima, porque la otra Asamblea nunca aceptó que había 3 diputados elegidos fraudulentamente y no aceptó nunca a su presidente constitucional. Tampoco conviene olvidar que por aquel entonces el terrorismo de la lucha callejera, lo que allí se llaman las guarimbas, costó 114 muertos. 114, muchos de ellos quemados vivos por una oposición llena de odio, que intentó incendiar guarderías, quemó centros médicos, transportes públicos, etc. Allí tuvimos de ese video 3 de las 10 mentiras que desmonta Juan Carlos Monedero en el análisis que ustedes pueden conseguir en cualquiera, a través de internet, en cualquiera de los grupos que están, por supuesto, difundiéndola. José Javier, en ese marco, Estados Unidos persiste en su estrategia de desestabilizar, de desmontar gobiernos que no les son afines o que les puedan generar un obstáculo para su avance en el sentido de manejar, de controlar las materias primas que les son importantes para su desarrollo, para mantener su estatus de vida. Sí, ellos necesitan destruir la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente. Ellos necesitan, o están obligados, por su marco de acción y su discursiva, están obligados a dar un golpe de Estado. Ellos necesitan dar un golpe de Estado. Y por eso todo un proceso sistemático de desconocimiento de las instituciones, de desestabilización de las instituciones. Ellos necesitan
que la unidad nacional, la fractura de la unidad nacional, que el Estado bolivariano se derrumbe por X o por Y acción, necesitan la conmoción nacional, necesitan, gritarían eufóricos si Vladimir Padrino López amanece un día con ganas de reconocer cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, ellos necesitan eso. No importa que eso signifique que se corten la posibilidad de que Venezuela compre alimentos o medicinas en el exterior para poder asistir a su pueblo, no importa eso, no importa que bombardeen al país como lo han hecho en Siria, como lo hicieron en Irak, en Afganistán, como lo hicieron inclusive en Panamá. Sí, ellos necesitan esa fractura y necesitan crear las condiciones para que se dé. Para que eso se dé. Sí, por eso entonces el ataque a la población. Correcto. Y por supuesto atacar la economía. Claro. Y llegar a las familias, ¿no? Llegar a la mujer, llegar al niño, llegar al anciano, afectar, ¿no? Por eso el ataque a las medicinas, a los alimentos, ¿no? Porque de lo que se trata es de quebrar la unidad nacional. Exacto. Por supuesto, eso desde el 2002 viene sucediendo, ¿no? Sí. Cuando el Carmonazo lo que hubo fue borrar la Constitución de un plumazo, ¿no? Y claro, todo eso se les ha ido revirtiendo de diversas maneras, pero han seguido insistiendo, ¿no? Exacto. Con la desaparición física del comandante Chávez, ellos sintieron que había llegado la hora, ¿no? Exactamente. Y bueno, por supuesto, en la conmoción aceleraron, los electrodos fueron directos a las partes más sensibles, nos atacaron con toda la fuerza, coincidió con sequía, coincidió con escasez con los bajos precios del barril de petróleo, o sea, toda una confluencia de cosas para construir una conflagración. Exacto. Y una conmoción terrible. Nosotros ganamos esas elecciones milagrosamente, porque el pueblo estaba verdaderamente golpeado. Sí. Y la reacción de ese entonces, de aquel personaje de Primero Justicia, fue convocar a la rabia, ¿no? Y empezaron a suceder las muertes en las calles, ¿no? Porque la frustración fue terrible. Ellos creían que ya tenían conquistado, que ya estaba listo, que ya habían llegado al poder, ¿no? Sí. Porque estaba ablandada la población. Luego la estrategia de ablandamiento ha continuado, se ha perfeccionado, se ha sutilizado. La descomposición del salario ha sido fundamental, claro, en su estrategia. El hecho de que ciertamente no podamos con el salario comprar lo que necesitamos para la vida diaria, eso les ha sido muy efectivo en este marco de relaciones perversas y terribles, ¿no? De modo que lo que ha sucedido a partir del 23 de enero de este año, pues, cuando ellos crearon toda una atmósfera de descomposición del Estado, el pueblo venezolano, nosotros, pues, respondemos con unidad nacional. Exacto. Eso es un golpe contundente, un contragolpe a lo que venían montando, ¿no? Ayer se desmontó o apareció en prensa el desmontaje de un plan golpista donde coinciden algunas fechas con el índice, por ejemplo, de tweets, de guerra psicológica, porque ellos necesitan crear la atmósfera y que luego eso se refleje, aunque sea pálidamente, en la realidad. Yo hace poco leía de un filósofo caraqueño hablando de oleadas de manifestaciones de oleadas ahorita en el año 2019. Yo le preguntaba, ¿pero dónde están? ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? Así es. A ver, yo he leído tweets donde personajes que viven en otros países, sobre todo en Miami, empiezan a hablan de cientos de muertos o de decenas de muertos en las calles, ¿no? José Javier, inclusive, hasta las cosas más pequeñas. Yo recuerdo que el primer día que comenzaba la serie final del béisbol profesional entre los Leones del Caracas y Cardenales de Lara en Barquisimeto, a mí me llegó un mensaje que me envió alguien por WhatsApp diciendo: suspendieron el juego y Caracas y Lara se están poniendo de acuerdo para no jugar la serie final en homenaje a los muertos. Yo, primero, ¿cuáles muertos? Exactamente. Y segundo, ¿en qué momento se llegó a ese acuerdo? Efectivamente hubo un intento, aparentemente los Leones del Caracas tuvieron un intento por no jugar, pero fue resuelto, y la gente en el estadio, me comentaban personas que estuvieron en el estadio allá en Barquisimeto,
la gente en el estadio gritaba, porque estaban allí esperando el juego, gritaban juego, juego, Claro. y efectivamente al final terminaban jugando. Sí, ellos han necesitado construir atmósferas y realidades, ¿no? Por supuesto, esas realidades, microrealidades, magnificarlas. Claro. En el año 2017 o en el año 2014 no se necesitaba mucho magnificar porque verdaderamente Sí, era un ciertamente. desastre nacional, ¿no? Sí. O al menos en algunas ciudades focalizadas, ¿no? Sí. Pero ciertamente no había que hacer demasiado esfuerzo para magnificar porque eran importantes, ¿no? ¿Sabe? Yo leí, disculpa que te interrumpa, leí en alguna ocasión, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que todas esas estrategias Ujú. que se implementan para desestabilizar un país y para generar descontento y rabia en la población, surgen porque en Venezuela se dan cuenta también de que la gente es feliz. Si la gente es muy feliz, ¿cómo van a hacer un golpe de Estado? ¿Cómo van a tumbar un gobierno? Si la gente ante las dificultades se crece y es feliz. Y entonces el ataque más fuerte ha venido por esa vía para lograr romper con ese nivel de venezolano. Lo que está buscando el venezolano realmente, lo que quiere el venezolano en líneas generales, es vivir tranquilo, vivir feliz. Sí, es, sí. es por allí porque donde vienen los tiros ahora. Ellos necesitan descomponer esa Sí, claro, esos la valores. estabilidad emocional, ¿no? estabilidad emocional. Sí, a mí me pareció curioso que este domingo reciente hubo una campaña feroz, ¿no? Sí. de ocupación militar, Sí. invasión, todos hemos padecido un poco eso, ¿no? Una campaña feroz que se extendió a la madrugada. Sí. Me llamó la atención, yo me paré, nos levantamos, pues vámonos al colegio, vámonos al trabajo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando converso con mi hijo al mediodía, me dice, hubo récord de asistencia. ¿Ves? Todo lo contrario. La reacción de la población ha sido a enfrentar la cotidianidad. Correcto. Porque ellos lo que necesitan es quebrar la cotidianidad. Exacto. Eso lo dijo Guevara, ¿no? Freddy Guevara. Freddy Guevara. Sí, por favor, Freddy Guevara lo dijo en su momento, ¿no? Cuando las guarimbas del 2014 o 2017, no, las de 2017, 17. Él decía que había que nada funcione de manera normal. Exacto. Había que romper la normalidad. Exactamente. De eso se trata. Entonces, por supuesto, eso ataca la vida cotidiana, pero tiene un reflejo institucional también, tiene un marco nacional y un marco internacional. O sea, por ejemplo, Almagro es un desestabilizador de la normalidad de las relaciones internacionales. Cuando debería ser todo lo contrario. Exactamente, ¿no? Estados Unidos está promoviendo la desestabilización de las relaciones diplomáticas. Correcto. Se saltó a la torera todo el derecho internacional. Casi todo. Desde hace rato lo viene Sí, haciendo. sí. Estados Unidos no suscribe ningún documento que tenga que ver con el orden y las buenas maneras. Ni pues. siquiera con el ambiental, el Kioto, por ejemplo. Exactamente, El y Tratado acaba de Kioto. salir de uno misilístico. No respetan ninguno porque se sienten por encima Sí, de sí, todo, ¿no? sí. Y eso es parte de su discurso. Ese discurso los ha, de alguna manera, los ha llevado a un callejón sin salida porque Estados Unidos no tiene más tiempo para el ejercicio de su potencia. Verdaderamente hoy es una potencia impotente. Eso es lo que hoy estamos reflejando. Interesante ese término. Sí, ellos saben que la caída del dólar es inminente. Los banqueros lo saben. La huida a las reservas internacionales en oro son masivas. Eso está ocurriendo en todos los países. Ellos saben que la caída es inminente. Ellos tienen una deuda impagable, impagable. Es más, no la pueden sostener ni al interior del gobierno norteamericano. Ellos, De hecho. Ujú. De hecho, Ajá. el dólar es una moneda falsa. El único respaldo que tiene el dólar es la potencia militar norteamericana. Sí, son las armas. Son las armas. Y si no puede hacer uso de ellas, si no puede verdaderamente imponer el valor de su moneda por las armas, porque Rusia está allí, porque Y China. Corea del Norte está allí, China porque también. Rusia está allí, entonces el dólar tiene sus días contados. Ellos nos molestan un poco o intentan molestarnos con aquello del tic-tac, Sí, sí. pero el dólar tiene el tiempo contado. Y también tiene el tiempo contado el segundo segmento del programa. Nos toca hacer la segunda pausa, José Javier. Vamos a hacerla en este momento. A ustedes les pedimos, por favor, que no se vayan a ir muy lejos. Estén pendientes que vamos a continuar con la última parte de nuestro programa de hoy. Y también en esa última parte vamos a darle la respuesta a la pregunta de la semana. Seguimos conversando entonces en la siguiente parte del programa con José Javier León, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ya regresamos.